Buenas. Vamos a hablar del síndrome de Brugada. Ya sabemos que es un trastorno genético autosómico dominante que entra dentro de las canalopatías junto con el síndrome de cutis largo y que vamos a tener un electrocardiograma con un patrón específico y determinado que nos va a permitir diagnosticar esta enfermedad. Además tenemos que saber que son pacientes con mayor riesgo de taquicardias ventriculares y sobre todo de muerte súbita. En cuanto a la genética y la fisiopatología, tenemos que saber que es una alteración a nivel de la fase 1 del potencial de acción, bien por hipofunción de canales de sodio o calcio o hiperfunción de los canales de potasio. La mutación genética más conocida es a nivel de los canales de sodio y es la SCN5A. Va a provocar disfunción de estos canales. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que se va a ver? Bueno, pues se va a ver una disminución del voltaje en esta fase del potencial de acción en las células epicárdicas más que endocárdicas y esto va a provocar un gradiente transmural que va a predisponer a arritmias ventriculares. Tenemos que saber también que durante el sueño el tono vagal aumentado va a inhibir también los canales de sodio. De ahí la mayor probabilidad de muerte súbita durante el sueño. Además, tenemos que saber que el electrocardiograma debemos realizarlo tanto a nivel basal como durante la fiebre, que también se ha visto que predispone a tener arritmia ventricular en estos pacientes y que desenmascara el patrón de Brugada. Además, el electrocardiograma de base lo vamos a intentar realizarlo con lo que se denomina precordiales altas, que es cambio de las precordiales normales. Los puntos rojos son donde se colocarían V1 y V2 de forma normal. Y en este caso vamos a colocarlo de la siguiente forma: V1, V2, V3, V6, V5 y V4. Esto se ha visto que aumenta la sensibilidad de electro para el patrón de Brugada. ¿Qué patrones de Brugada hay? Bueno, pues hay tres tipos. El primero, y es el más conocido, es el patrón de Brugada tipo 1. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver una elevación descendente del segmento ST de mayor de 2 milímetros, este ascenso de aquí, con este descenso, y una onda T negativa, presentando la típica imagen de aleta de tiburón. El patrón de Brugada tipo 2, en el que vamos a encontrar también una elevación del segmento ST mayor de 2 milímetros, en precordial derecha y una onda T positiva bifásica, con el típico aspecto de silla de montar. Es esta zona de aquí. ¿Vale? Y por último, el patrón tipo 3, que es como los dos anteriores, pero con un descenso LST menor de 2 milímetros. El único patrón diagnóstico en el momento actual es el patrón de Brugada tipo 1 y es el más conocido. ¿Cuándo se diagnostica un paciente de síndrome de Brugada? Bueno, pues tenemos que saber que un patrón de Brugada tipo 1 por sí solo no es diagnóstico de síndrome de Brugada. Además, se tiene que acompañar o bien de taquicardia ventriculares, de una fibrilación ventricular o antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca en menores de 65 años en la familia, o un familiar de primer grado con un electro tipo 1 de síndrome de Brugada, o síncopes inexplicables o que parezcan de origen cardíaco. Si presentamos o tenemos un paciente con un patrón de Brugada tipo 2 o tipo 3, tenemos que desenmascarar el patrón de Brugada tipo 1 mediante pruebas de test de droga para, sobre todo el más conocido es la flecainida, para desenmascarar el patrón de Brugada tipo 1, que es el diagnóstico. Como hemos dicho, es el único patrón diagnóstico. Una vez que tenemos a los pacientes diagnosticados de síndrome de Brugada, bueno, pues tenemos que caracterizarlos según las alteraciones clínicas y las alteraciones electrofisiológicas que veamos en las pruebas de esfuerzo y las pruebas de estudio de fisiológico eléctrico del corazón. La mayoría de los pacientes acaban con necesidad de DAI, sobre todo a partir de la adolescencia. En cuanto al manejo, además, ¿qué es lo más importante? Pues tenemos que saber que el tratamiento inmediato de la fiebre con antipiréticos es lo más importante, que debemos dar recomendaciones a estos pacientes, primero para que no tomen alcohol y intentar evitar comidas muy abundantes por el que aumenta el tono vagal, al igual que el sueño,
El alcohol además deshidrata y produce alteraciones iónicas que en estos pacientes son lo más importante a evitar. Y tenemos que darle como recomendación la página de brugadadrag.org para conocer los fármacos que deben evitar sobre todo en los momentos de fiebre o realmente durante toda la vida del paciente.